todos, espero que se encuentren bien. Espero que se encuentren bien dentro de sus ubicaciones a pesar de la situación de pandemia. Mi nombre es un servidor, Ángel Mario López Ruiz. Estoy para servirles aquí en este espacio denominado Identidades y Diferencias en el centro de la escuela. Hoy comparto el espacio con un grupo de profesionales en el área de la educación y la temática para hoy en día es las tendencias, opiniones y circunstancias acerca del autor Sclarer, un fenomenólogo dentro de el sistema educativo en cuanto a situaciones de imparidad, disparidad y sociedad dentro de la escuela. Me acompañan, como les decía, un panel de expertos para entrevistarlos y empezamos con la maestra Patricia. Si por favor nos dice sus referentes, maestra Patricia. Su nombre completo. Mi nombre es Patricia Jiménez Zamudio. Soy profesora de educación primaria desde hace aproximadamente 14 años. Soy egresada de la Escuela Normal Urbana de Balancán con la licenciatura en educación primaria. Actualmente trabajo en la Escuela Primaria Manuel Bartel Bautista. Muchísimas gracias, maestra. Bienvenida a su espacio. Maestra Olga, adelante. Hola, muy buenas tardes. Gracias por el espacio y la invitación a esta entrevista. Yo soy la maestra Olga Victoria Martínez Corzo, licenciada en Intervención Educativa, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, maestrante en Educación Básica. Estoy laborando yo en el nivel primaria y pues estoy para servirles y es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias, maestra. En este caso saludamos a la maestra Griselda. Muy buenas tardes, maestra. Gracias, compañero. Muy buenas tardes. Mi nombre es Griselda Damián Mendoza. Soy egresada de la Universidad Pedagógica Nacional hace 11 años y estoy trabajando en la educación primaria. Gracias. ¿Sí? Finalmente, contamos con la participación de la maestra Cristina, por favor. Sí, buenas tardes. Gracias por la invitación a este espacio. Soy la maestra Cristina Sosa Solís. Actualmente pues trabajo en el nivel primaria. Soy egresada de la Escuela Normal Rosario María Gutiérrez Esquilce. Actualmente tengo 7 años de servicio en educación y me encuentro laborando en la Escuela Primaria Manuel Bartel Bautista. Muchísimas gracias, maestra, al igual que todas las demás. Yéndonos directo ya al punto, el tiempo es corto para todo el vasto temática que podemos manejar con el autor ya mencionado. Tengo listo una serie de preguntas que va dirigido por turno, las voy a ir dirigiendo. Quien gusta opinar, aparte de la persona que le estoy preguntando, adelante, solo pida la palabra y se le concederá. Empezamos con según el orden establecido, la maestra Patricia. Maestra Patricia, desde su perspectiva o dentro de sus conocimientos de las temáticas, ¿qué quiere decir estar juntos en educación? Estar juntos en educación se refiere a estar entre varios, estar entre las diferencias, estar unos con otros, compartir opiniones. Se refiere también a estar en afecto, en identificarte realmente con el otro y que el otro se identifique contigo. Es estar en nosotros. Por lo tanto, en educación, esto se debe trabajar como trabajándolo con los alumnos en equipo, donde ellos confronten sus ideas, compartan sus ideas, sugieran formas de trabajar, de hacer las actividades, fomentar el diálogo, fomentar mucho el debate, donde se den estas situaciones, donde ellos puedan estar juntos, compartir ideas. Eso es estar juntos en educación, donde se pongan en práctica los valores de la tolerancia, el respeto, la empatía, de entender al otro, de conocer la cultura, de aprender del otro, de aprender de estas diferencias, de aprender de la diversidad que hay en el salón de clase con nuestros alumnos. Gracias. Excelente, maestra. Maestra Olga, en base a lo que dijo la maestra Patti, al hablar de diferencias, ¿hablamos de inclusión? Al menos en educación. Bueno, nosotros como docentes siempre estamos o deberíamos de estar a la vanguardia. Sin embargo,
se nos ha olvidado ese aspecto. Hemos caído en el sedentarismo. No estamos trabajando conforme al contexto. Entonces, hemos olvidado contextualizar la educación. Como bien te hablaba la maestra Patti con su comentario de las diferencias, nosotros, los docentes, cuando escuchamos la palabra diferencias, inmediatamente nos estamos dirigiendo a capacidades diferentes. Y siento yo desde un punto de vista personal que no nada más abarcaría el tema de capacidades diferentes, de personas con problemas de discapacidad, sino en torno a todo. ¿Y cuál sería ese todo? A lo que no es lo mismo, a donde la alteridad entraría en juego. Dentro del contexto escolar, nosotros como docentes debemos de observar aquellas diferencias y hacerlas viables para el trabajo, no obstáculos. Entonces, con lo que usted me pregunta, que si las diferencias, al hablar de diferencias, hablamos de inclusión, claro que sí. ¿Por qué? Porque como ya lo mencioné con anterioridad, no nada más nos vamos a fijar en aquellas personas con capacidades diferentes, sino en las diferencias que nosotros tenemos dentro de nuestro contexto escolar o, en este caso, en mi caso, como docente, las diferencias que tengo dentro de mi salón de clases, mi aula, en donde yo me desarrollo como docente. ¿Qué diferencias tengo yo en lo general en mi salón de clases? E ir armando yo estrategias dentro de mi planeación, dentro de mis actividades, dentro de mi diario escolar, que no sean iguales para todos, sino ir viendo las necesidades de cada uno de mis alumnos, que es ahí donde entrarían las diferencias. Dentro de las diferencias, la cultura, la lengua, las raíces de mis alumnos, lo tradicional. Sin embargo, también ver las diferencias que están fuera de ese contexto, porque no nada más porque mi alumno está dentro de ese contexto, significa que yo nada más le voy a enseñar lo que tenga a la mano. Por el contrario, irle enseñando al niño lo que tiene afuera de ese contexto, en otros contextos, en otras sociedades, en otros grupos sociales, para que el niño tenga herramientas en donde él pueda ir trabajando y en su momento, en el campo laboral, el niño ya pueda irse desarrollando y tenga ese estímulo, esa creatividad, ese ímpetu por salir adelante y no quedarse arraigado dentro de ese contexto en donde él se fue desarrollando como estudiante, en el caso nivel primaria. Yo como maestra, que en su momento fui maestra rural, no nada más le voy a enseñar al niño lo que hay en su contexto, como ya lo mencioné, y les voy a comentar un caso que yo tuve. En mis principios como docente, a los niños yo les pedí una lámina. Y créanme que era risible que el niño me dijera, maestra, ¿y cómo la voy a traer cargando en mi espalda? El niño se refería a una lámina de asbesto, una lámina de zinc, de techo. Entonces, ¿de quién es el error? Mío como docente, el no contextualizar las planeaciones y las actividades que yo mencionando o desarrollando dentro de mis clases. Entonces yo me tengo que ir apegando a aquellas situaciones que el niño tenga a su alrededor. Sin embargo, aunque el niño en su momento no conocía, porque como estaba yo laborando en un contexto rural, no conocían lo que era una lámina de imágenes que traen la información atrás, es ahí en donde la intervención docente tiene que estar. ¿Qué podemos hacer? Llevar la lámina para que el niño lo conozca. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿realmente las diferencias hablan de inclusión? Cerraría yo con esto. Hablaría más que inclusión. Una inclusión social, una inclusión no nada más de capacidades diferentes, sino va más allá. Agradecemos la profundidad del punto de vista, maestra. Pero por otra parte, maestra Griselda,
Ya estamos mencionando conceptos como diferencias, entorno, comunidad, rural, etcétera. Pero ¿qué podemos tomar como margen en el aula? ¿Qué es normalidad y qué es anormalidad? ¿Qué es normal y qué es anormal dentro de este precepto? Sí, pues cuando hablamos de diferencias, sí, lo mencionaba con anterioridad la maestra Vicky, que es relacionar el contexto, ¿sí? En donde nuestros alumnos se encuentran, en donde ellos viven, ¿sí? Lo normal, lo que es correcto, lo que se debe de hacer, ¿sí? A través de su mundo en donde nuestros alumnos viven o conviven. Más que nada también hablar de lo que es lo habitual o natural. En nuestras aulas tenemos que realizar o que integrar más que nada esos aprendizajes, ¿sí? Esas formas de cómo el alumno va a ir conociendo, va a ir realizando todas esas diversas actividades o va conociendo su mundo natural en donde él está inmerso. Sí, eso es cuando hablamos de lo que es normal, pero realmente lo que es anormal en sí es todo aquello lo contrario, de lo contrario que realizamos como docentes en nuestra aula. Muy bien el ejemplo que daba la maestra Vicky con su alumno, que no conocía ese concepto de lo que es lámina, ¿sí? Él lo relacionó en base a lo que es su contexto, a lo que él conoce, pero en sí no tenía ese concepto o esa diferencia para poder llegar a lo que es correcto, ¿sí? Entonces, en este caso, la normalidad sí es en base a lo que hay en nuestro contexto, a lo que nuestros alumnos aterricen en lo que es la realidad. ¿Sí? Para ello, en sí, nosotros como docentes en la educación tenemos que tomar en cuenta una parte muy importante, ese contexto que nuestros alumnos, de dónde vienen nuestros alumnos, en dónde están, ¿sí? Para que ellos puedan aterrizar en lo que es la realidad. En esa parte sí es muy importante. Correcto, maestra Griselda, le agradezco su participación. Maestra Cristina, aunque nuestra temática está dirigida a la tendencia de Schleyer, me gustaría que nos dijera cuál es lo que opina el mismo autor acerca de la opinión del matemático George Lichtenberg en el apartado de diferencias cuerpo y soledad. Ok, gracias. Mire, leyendo al autor que usted menciona, en este apartado, y haciendo la comparación a lo que las compañeras han comentado, fíjese que nos platica cómo las personas lo veían, cómo él recibía esas burlas, desprecios. ¿Por qué? Porque él menciona a un filósofo matemático de nombre Lichtenberg. sí, él lo menciona. Este matemático era una persona de estatura baja, lo describe, era una persona con una joroba. Entonces, las personas al verlo físicamente, pues le generaban burlas, desprecio, humillación, inclusive. Entonces, moraleja de esto es que no debemos de ver el tamaño de la persona, porque lo que vemos por fuera no nos explica cómo son por dentro. Realmente las personas que lo veían pues no sabían que es un escritor brillante. Entonces, relacionándolo a la práctica docente, yo creo que esto lo hacemos o lo debemos de hacer empezando desde nuestro diagnóstico. Entonces, a nuestros alumnos
No lo podemos limitar a cosas o a decir, este niño es, o a veces porque lo vemos que no viste bien, no sabemos qué está pasando en casa con este niño, que porque llega en sandalias a la escuela. Entonces, desde ahí nosotros como docentes, debemos de observar, para ver de qué manera, pues, apoyar a esos alumnos, ¿no? Más que nada, como se mencionaba, es tratar de incluirlos a todos, no nada más en el aula juzgar o, por ejemplo, dejarlo a un lado, porque no se trata de eso. Entonces, me pareció muy importante cómo lo relataba el autor, que un rostro no se deja analizar por un instante, decía, sino necesita una consecuencia. Entonces, no podemos describir a una persona como es nada más con verla, o por cómo es físicamente. Entonces, esto pasa en nuestras aulas. Nosotros no podemos decir o no podemos, ¿cómo le podría decir? Tachar, no sé cómo decirle la palabra, a nuestros alumnos. O es que ese no sabe, o es que ese niño, a veces cometemos errores y los dejamos a un ladito. Es que aquel niño se porta mal, tiene muy mala conducta, o cuando vamos o pasa, por ejemplo, ahorita va a terminar el ciclo escolar, ¿no? Entonces le vamos a entregar nuestro grupo a otro maestro. Ay, es que, no sé, nombre de algún niño. Es que ese es esto, pero no sabemos qué hay detrás de ese niño. Entonces lo estamos juzgando a veces por, por cómo lo vemos físicamente, más sin embargo no el sentir personal o lo que es el niño, ¿sí? No es el rostro el que guarda el semblante, como les decía, sino lo que existe verdaderamente en la persona. Muy bien, maestra, voy a cerrar este primer bloque de preguntas, con el asunto de la diversidad que usted está mencionando. Maestro, me Aunque las gustaría preguntas... comentar algo Adelante, maestra Olga. con referente a lo que comentaba la maestra Griselda, que era lo de normal y anormal. Vamos, lo voy a decir en una sola frase, ¿no? Lo que para mí es normal, para los demás no puede ser o no es normal. Y como mencionó la maestra, eso depende de los contextos o el rol que lleva a cabo la sociedad en cada uno de los sujetos. Valga otra vez el ejemplo que di. Lo que para mí era normal, mencionar una lámina, para el niño no era normal. Entonces no podemos nosotros, como se los comentaba yo con anterioridad, generalizar, porque no todos traemos la misma crianza, la misma enseñanza, sino todo depende del contexto en el que nos desenvolvemos. Y es ahí la diferencia de normalidad y anormalidad. Eso es todo. Muy bien. Sí, maestra, muchísimas gracias con esto. Bueno, con esto cierro la primera ronda en cuanto a las preguntas. Comenzamos ya la segunda ronda. Maestra Patricia, estamos manejando ya diversos puntos de una temática que nos lleva a la misma, al mismo cauce. ¿Cuáles serían los significados de la palabra diversidad que se maneja hoy en día o que debemos de manejar? Adelante. Significado de la palabra diversidad, lo otro, lo diferente, lo diverso, pero más enfocado, la palabra diversidad es lo contrario a la palabra igualdad y normalidad. Porque no todos son iguales, no todas las personas, en este caso nosotros en educación, no todos los alumnos son iguales y no podemos considerar que todos estén dentro de una normalidad que se espere, porque todos son diferentes.
Por eso es que la diversidad significa lo contrario a la igualdad y normalidad. La diversidad es todo aquello que es diferente, y en nuestro caso, en educación más, nuestros alumnos que son seres humanos, cada uno que trae una cultura diferente, trae características diferentes, estilos de aprendizaje diferentes, ritmos de aprendizaje, digamos que también conocimientos, habilidades, valores que ya trae de su casa y que ha ampliado de su entorno, de su contexto inmediato, y que van a seguir ampliando o aprendiendo otros valores, otros conocimientos, otras habilidades en el contexto escolar, que es en el caso que a nosotros ya nos compete como docentes. ¿Qué hacer con toda esa diversidad? Nosotros, los docentes, cada año recibimos de entre 30 a 40 alumnos en nuestras aulas. Esa es una gran diversidad de alumnos, y que ya desde un principio, al llegar, tenemos que hacer el diagnóstico para determinar precisamente qué conocimientos traen, de qué manera, diagnóstico también de cómo aprenden, de cuáles son sus estilos de aprendizaje, y partir de ahí para saber cómo trabajar con esos niños. No podemos generalizar que todos vienen a un mismo nivel, que todos piensan igual, que todos tienen el mismo conocimiento. Entonces ya desde ese entonces estamos hablando de esa gran diversidad, en la que ya nosotros como maestros vamos a diseñar situaciones para aprovechar esa diversidad, para ampliar esos aprendizajes. Aprovechar todo lo que los alumnos traen. Cada alumno es diferente, como dice, una cultura, cada alumno trae saberes distintos, es un mundo diferente. Entonces eso es una gran riqueza que como docentes tenemos que aprovechar al planear, al diseñar nuestras situaciones didácticas, poner en práctica las estrategias, sobre todo esas estrategias donde se fomente el diálogo, el disenso, el consenso, el debate, donde el alumno haga uso del lenguaje, pero de un lenguaje orientado precisamente a eso, a aprender del otro, aprender de los otros, aprender juntos también. Entonces, no un lenguaje que, como se dice pues que ha sido empobrecido culturalmente, ¿no? Ahí está nuestro papel como docente, hacer que este lenguaje sea rico, que le sirva al alumno para expresarse y para aprender. Gracias. Aquí sí también, si me permite complementar, yo siento que no nada más de una prueba diagnóstica ya vamos a saber ya todo un perfil de un alumno, ¿sí? Quizás nos agarremos idea y también, y como dijo usted, maestra Pati, de ahí partimos, pero la verdad conocer a un alumno, puedo decir que terminamos el ciclo escolar y no acabamos de terminar de conocer a un alumno ni a todo el grupo en general. Puedes tener el vistazo, la idea, la tipología, pero conocernos completamente es demasiada complejidad, por lo menos para un solo ciclo escolar. ¿Qué más decir de una prueba de diagnóstico? Tomando en cuenta eso, se requiere también mucha ética. Maestra Olga, ¿tiene que ver o se relaciona en algo la ética en las diferencias? Claro que sí. Nuestra labor docente no es nada más decir, sí, acepto las diferencias. Sí, yo tengo un grupo con diferentes estilos de aprendizaje. Yo lo sé manejar, yo sé cómo trabajar con ellos, ya sé quiénes son kinestésicos, quiénes son auditivos, quiénes son visuales. Es dejar a un lado, y sonará quizá fuerte la palabra, la hipocresía de que sí conozco las diferencias en mi aula. Por el contrario, es aceptarlas y trabajarlas dentro del aula, no nada más que salga y que lo digamos o que lo plasmemos en un papel, como bien menciona la maestra Patti, dentro de los resultados de nuestra prueba diagnóstica o dentro de las evaluaciones que nosotros vamos aplicando, las evaluaciones continuas, para ver el desarrollo y desenvolvimiento de nuestros alumnos. No, enriquecernos con esas diferencias, conocer las capacidades de nuestros alumnos. Y como bien dice usted, un ciclo escolar nos queda chico a nosotros. Sin embargo, nuestros alumnos que empezaron desde el inicio del ciclo escolar y que en un diagnóstico me decía que era tal persona, a mediados del ciclo escolar puede cambiar, y es ahí donde una vez más entrarían las diferencias y en donde estaría en juego desde el principio del ciclo escolar mi ética profesional para ir trabajando
todas esas diferencias, todas aquellas alternativas que ese alumno me da, porque al hablar de diferencias no es hablar de obstáculos que pueda darme aquella persona con o sin capacidades diferentes, sino toda aquella persona que lo hablamos como normal, que es lo que mencionaba la maestra Griselda. Para mí lo normal puede ser así y para la otra persona puede ser que no, sino ir trabajando todas esas diferencias como estrategias dentro de mi implementación o trabajo como docente, irlas desarrollando que enriquezcan ese aprendizaje en mis alumnos, que sean ejemplos de unos y para otros. En el caso de la cultura, podemos ir desarrollando, por ejemplo, yo doy tercer grado, comparación de culturas, de lenguas, tradiciones, qué platillos tengo yo en mi estado como tabasqueño, qué platillos tienen en Chiapas, y ir desarrollando, les comentaba, en tercer grado vemos la materia de la entidad donde vivo, Tabasco. Entonces, ahí sería una comparación de aquellas diferencias, hacer uso de esa alteridad. Y ahí, como ya lo mencioné, es la ética del maestro que se fue formando en las diferentes instituciones educativas y que realmente está dando algo de provecho a sus estudiantes, a nuestros alumnos. Como bien lo mencionaba en la primera pregunta que me hacía usted, no nada más es tratar, al hablar de diferencias, no es nada más tratar a nuestros niños con alguna capacidad diferente o decir si tengo una niña con poca visibilidad o con problema auditivo, con síndrome de Down o alguna otra enfermedad. No, es, como mencionaba la maestra Patti, ir trabajando, ir involucrando por medio de nuestras planeaciones y estrategias metodológicas, que ese niño o esos niños vayan desarrollando las actividades con actividades diferenciadas que al final y al cabo tengan que ver con el tema. ¿Y cómo voy a poder lograr yo la aplicación o realización de esas actividades desde un diseño, viendo y tomando en cuenta lo que mi alumno necesita? Entonces, es importante, realmente importante, que la labor docente tenga que ver las necesidades y diferencias que nuestro contexto escolar o en el aula tiene. Entonces, ahí, como ya mencionaba yo, es donde la ética profesional como docente que somos, deberíamos tomarla en cuenta para que nuestra labor salga adelante y demos el 100% de nosotros. Excelente, maestra. Muchísimas gracias por la participación. Tomando como referencia todos los comentarios anteriores, maestra Griselda, ¿cuál sería, pues, ya una definición correcta de la normalidad en la escuela? Bueno, para mí la normalidad en la escuela o en la educación, pues parte más que nada de todas las experiencias que vivimos en nuestra práctica educativa. Sí, todas esas experiencias que nos va a ir ayudando poco a poco, ¿sí? Para poder llevar a cabo nuestra labor docente. Más que nada cuando vamos conociendo a nuestros alumnos, tanto sus habilidades, su destreza, sus actitudes, la forma de cómo ellos se relacionan entre la cultura, su diversidad de cultura, que sabemos que como docentes nos toca trabajar con grupos diversos, en base a lo que es su forma de vestir, su forma de actuar, de hablar. En sí, para mí, lo que es la normalidad en la educación es esas experiencias que nosotros vivimos día con día con nuestros alumnos. Muy bien, maestra. Maestra Cristina, quizás siendo un poquito más específica en su caso,
con el asunto de diferencias con personas sordas con problemas auditivos. ¿Cuáles son los rasgos específicos que hacen que la educación de la persona o individuo sordo haya sido y siga siendo un problema tan controversial, hasta el punto que se crea una discontinuidad entre niños sordos y la comunidad educativa en general, las políticas públicas y las instituciones dedicadas a la enseñanza y de adultos sordos? ¿Cuál Sí, sería mire, esos rasgos? sí, maestro, gracias. Mire, eh, con esta situación, pues hasta ahorita, a mi tiempo de servicio que tengo, no me he enfrentado con ellos, pero leyendo acerca de ello, como bien lo mencionaba, se ha creado una discontinuidad con estos sujetos, ya que la educación de los sordos se está reduciendo como un problema, ¿no? Eh, que normalmente lo vemos o en últimos tiempos se ha visto a, a dejarlos librados a su propia suerte. De por sí, pues nadie es culpable de cómo nacemos, de qué familia nos toca, ¿no? A veces ni sabemos ni qué escuelas tenemos a nuestro alrededor, qué gobiernos están en vigencia, muchas cosas, ¿no? Entonces, por ahí veía que los resultados de comprender las políticas públicas es que cada vez menos niños sordos utilizan la lengua de señas, incluso de su mismo país. Eh, la mayoría de las escuelas se han cerrado o han reorientado sus instalaciones para escolarizar a este tipo de niños. Pero por ahí también no, me encontraba yo que la educación bilingüe para sordos surge como una tentativa para enriquecer los contextos de acceso a la lengua. Es muy importante que la educación bilingüe se mantenga para que estos sujetos, como los mencionaba al inicio, pues no los podamos dejar expensos a su propia suerte. Porque este tipo de personas pues debe de mantener una educación como normal, como nosotros, ¿no? Séase niño sordo, séase niño con discapacidades diferentes, pero pues hay resultados negativos ante estos sujetos, pero que desde mi punto de vista no se debe de dejar, no se les debe de dejar afuera, como se ha venido mencionando desde el inicio de la plática. A todos nuestros alumnos los debemos de incluir, a todos, como lo mencionaba la maestra Vicky, con actividades diferenciadas, de acuerdo al nivel de cada uno, que de dónde debemos partir desde cuando hacemos nuestro diagnóstico, observamos cómo son nuestros niños. Entonces, desde ahí nosotros como docentes vamos a implementar estas actividades para esos niños, sea el problema o la capacidad diferente con la que cuenta. Sí, maestra. Mire, tomando como referencia la educación especial, la verdad no nada más problema de audición, problema de vista, problemas tantas y tantas clasificaciones que hay en educación especial y que la verdad forma un verdadero reto. Y yo creo que hablo en nombre de todos los educadores cuando mencionan que es un gran disfrute o gozo profesional lograr sortear esas dificultades y llegar a resultados tangibles dentro del aula de clase, aunque sean mínimos, pero sí tangibles. Tiene la palabra la maestra Olga Victoria. Adelante. Yo creo,
Enseguida regresamos, maestra Cristina. Adelante, maestra maestra. Cristina. Sí, yo creo que tiene mucha razón en eso, maestro, en la escuela y yo creo que de ahí va a partir la maestra. Nos hemos enfrentado a grandes retos. En la actualidad, pues estoy impartiendo el 6º grado y pues igual trabajé con un niño con discapacidad motriz. Afortunadamente, sus compañeros, pues nunca hubo discriminación, lo trataron de integrar, ¿sí? No hubo problema, pero sí en compañeros he visto cómo se han enfrentado a esos grandes retos y que implementando, como les decía, actividades diferenciadas, las hemos sabido sobrellevar. Y pues sí es bastante laborioso, pero al final pues tenemos buenos resultados. Sería todo, maestra. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Cristina. Tiene la palabra la maestra Olga Victoria y tan pronto finalice, le concedo a la maestra Griselda. Adelante. Bueno, aquí siento más que nada y de manera personal, nuestras legislaciones y reformas han quedado muy cortas y han quedado a deber mucho, hablando sobre las diferencias que podemos encontrar, no nada más dentro del contexto escolar, dentro de la escuela, sino también en lo social. Ahora bien, hablando en lo educativo, las reformas educativas también nos han quedado a deber, pues no toman en cuenta, nada más esbozan, si podemos ver nuestras reformas educativas hasta ahorita con la nueva escuela mexicana, en donde nos dice que todos al centro, todos somos importantes, que debemos de tomar en cuenta a nuestros alumnos con capacidades diferentes. Aquí es donde quizá es donde viene la luz, porque habla un poquito más claro sobre ello, de aquellas diferencias que podemos encontrar en nuestra aula, hablando de capacidades diferentes, porque como ya bien mencioné con anterioridad, pues las diferencias son muchas más, no nada más ellas. Pero hablando sobre el tema que hablaba la maestra Cristina, sobre la sordera, tengo un caso en donde una maestra de años, dentro de la escuela donde yo laboraba con anterioridad, hacía lo que yo les mencionaba, la hipocresía de que sí, yo manejo al niño, yo tengo acá, yo tengo allá, y sí, realmente una excelente maestra con años de antigüedad y que sabe manejar muy bien las estrategias y los niños salían muy bien, un salón destacado. Pero ¿dónde dejó a ese estudiante sordo? ¿O dónde dejaría a ese estudiante que tiene esa necesidad, esa capacidad diferente? El niño quedó rezagado. ¿Por qué pasó en ello? Y aquí es donde entraría también en juego las diferencias. Ella aprendió diferente a mí. Hablando en lo personal a mí. Donde ya tomamos en cuenta o donde los planes de estudio donde yo me fui desarrollando como licenciada, ya nos hablaba de una inclusión. Entonces, la maestra se quedó con el rezago en donde si aprendiste bien, si no también, una maestra antigua. ¿Qué pasa aquí? Que el docente está cerrado a la actualización y no al manejo de las nuevos esquemas que la misma sociedad nos está marcando. El niño debe de estar dentro de un aula regular, atendido o teniendo el apoyo, el maestro del aula regular de una USAER, para que el niño vaya siendo involucrado y tenga esa alternancia con sus demás compañeros, y así el niño pueda uno soltarlo a la sociedad ya con esa socialización, con esas vinculaciones que un niño tenga
tenga la discapacidad que tenga, pueda irse integrando a esa sociedad. Entonces, es una vez más en donde les comento, el docente, y no nada más el docente, sino todo el contexto escolar, la sociedad, los estudiantes, debemos de ir viendo esas diferencias, porque créanme, los alumnos que trabajaron con la maestra eran unos alumnos de gran apoyo. Aquí la falla la tuvo la maestra. Imagínense qué hubiese pasado si la maestra hubiese hubiese puesto de su parte para sacar adelante a ese alumno, el alumno hubiese salido mejor de lo que salió. Entonces, como les decía, les comentaba, la labor docente es ardua y debemos de tomar en cuenta aquellas diferencias, no como algo que me estorba, algo que no me deja avanzar, sino que enriquezca las estrategias y el aprendizaje dentro de mi aula. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias por su completo comentario, maestra. Adelante, maestra Griselda, iba a comentarnos. Sí, pues sí, de acuerdo con lo que comentaban mis compañeras, realmente estamos viviendo en un mundo de que todo aparentemente es normal, ¿no? De lo que se realiza en nuestras aulas, pero pues realmente nos damos cuenta de que en la realidad, nuestra realidad es otra, ¿sí? Más que nada, aquí al momento de que etiquetamos a los alumnos, porque tenga alguna discapacidad, porque es sordo o porque tiene problemas de lenguaje o síndrome de Down, no puede realizar ciertas actividades. En ese momento estamos etiquetando a nuestros alumnos, pero realmente, como comentaba la maestra Cristi, no conocemos en sí la realidad o el mundo en que nuestros alumnos viven, ¿sí? Y las personas con los que conviven, realmente pues es una realidad que nosotros vivimos en nuestras aulas y cómo salir adelante con todas esas dificultades. Es un gran reto, ¿sí? Pero pues como docente nosotros tenemos que buscar la forma, tenemos que investigar, tenemos que actualizarnos, ¿sí? Para poder realizar un buen trabajo a partir de las necesidades de nuestros alumnos. Si se requiere realizar un programa o una planeación individual con nuestros alumnos con necesidades especiales, pues se realiza, pero en sí necesitamos el tiempo. Realmente el tiempo es la medida necesaria para poder realizar ciertas actividades, porque sabemos que un niño con problema de discapacidad o un niño con problemas de Down necesita tiempo para poder realizar las actividades que vayamos a ver con él. Pero en sí, en nuestra aula, pues sabemos que no contamos con ese tiempo. ¿Sí? Más que nada también la evaluación, el tipo de evaluación que se le vaya a realizar a ese alumno, ¿sí? Hay escuelas donde no cuentan con maestros de aprendizaje o maestros de educación especial, ¿sí? Pues nosotros realmente sí contamos con eso, pero pues realmente son muchos alumnos que requieren atención individual. Por eso, pues, en sí, como quien dice, la educación es para todos y tenemos que ser una educación de inclusión, integrar a nuestros alumnos, aún así sus necesidades educativas especiales, pero en sí no tenemos por qué etiquetarlos, sino que tenemos que salir adelante con esos alumnos que requieren de nuestro apoyo. Gracias, maestra Griselda. Está claro que el tema es por demás enriquecedor, pero el tiempo de este podcast ya está casi por llegar a su finalidad. Agradezco aquí a las presentes su tiempo, su dedicatoria y por supuesto su valiosa opinión en cuanto a la temática del analista Sclayer que estuvimos desmenuzando hoy en día. Esta temática o este mismo autor nos llevaría a varios programas que esperamos contar con su presencia
a la distancia. Para eso está la finalidad de este podcast, titulado Identidad y Diferencia dentro del aula de clase. Agradezco enormemente su participación. Por mi parte es todo, sería todo, y espero verlos próximamente de manera física o de manera a distancia, con sus semejanzas y con sus diferencias. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la invitación, maestro. Un placer. Gracias, maestro. Gracias a ustedes. Gracias, compañeros. Bonita tarde. Gracias, igualmente.